A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa que tiene la meta de que ustedes conozcan todos los temas de odontología y que así puedan saber cómo tener sonrisas saludables y bellas. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos el día de hoy también con el odontólogo Francisco Vallejos. Un gusto, Francisco. Lisette, un gusto como siempre estar aquí. Es una alegría poder volver a compartir después de unos programitas. Y hoy vamos a hablar sobre endodoncia. Entonces, la endodoncia es este tratamiento de conducto que sucede en algunas ocasiones, que ya vamos a ir ahondando un poco más en el tema. Pero cuéntanos más o menos para que la gente entienda en palabras sencillas, ¿qué sería la endodoncia? No, justo ya llegamos al tema de la endodoncia, programa que por lo menos yo le he estado esperando cantidad de tiempo, porque justo la endodoncia es mi especialidad. Dentro de lo que es la odontología nos graduamos de dentistas y luego cogemos especializaciones. Algo así como las maestrías, nos especializamos y esto viene a ser una de las ramas de la odontología. La endodoncia en sí es la ciencia que va a estudiar todas las patologías de los nervios del diente, de la pulpa del diente. Y la endodoncia como tratamiento, en cambio, se refiere al tratamiento en el que vamos a retirar el nervio del diente. Entonces, esto es importante conocer, como vamos a ver en la foto, un poco qué es la endodoncia, ¿no? Entonces, la endodoncia viene a ser, aquí tenemos un gráfico básico de cómo viene a ser el tratamiento. Tenemos un diente primero con nervios, con el nervio normal que tiene un nervio sensitivo que aporta todas estas sensaciones de poder tener frío, de poder sentir calor. Esto es lo que nos hace sentir esto. Tenemos el nervio del diente. El diente tiene una parte vital que es la pulpa. Una vez que esta se contamina o que esta se perjudica por alguna razón, pues hay que removerla con el tratamiento de endodoncia, que es cuando vamos a utilizar limas para remover esto. Y una vez que ya hemos removido todo este tejido vascularizado del diente, pues no vamos a dejar el espacio vacío, sino que lo que vamos a hacer es volverlo a rellenar. ¿Pero de qué lo vamos a volver a rellenar? Lo rellenamos de nuevo de gutta percha, para que quede así rosadito de nuevo como se ve en la imagen, y de ahí pues ya vamos a poder proceder a hacer restauraciones. Correcto, entonces es muy importante entender que hay una parte vital del diente. Hay muchas personas que piensan que el diente no tiene vitalidad o que no tiene, por ejemplo, un sistema sistema vascular sería, que es el paquete vasculonervioso, que vamos a seguir viendo en las siguientes imágenes. Entonces, cuando justamente aquí estos como ríos que podemos ver que entran hacia el diente, son los que van a transmitir tanto los aportes metabólicos que van a necesitar, los desechos, y también nos va a ayudar, como dijiste antes, a sentir el frío y el calor. Entonces, cuando esta cámara del diente se ve afectada tanto por un traumatismo o por una infección, vamos a necesitar una endodoncia, ¿no? Sí, es que exactamente dentro del nervio pues tenemos primero la parte vascular, es decir, tenemos irrigación sanguínea. Por eso es normal que muchas veces cuando ya abrimos el diente para una endodoncia, si el diente todavía se encontraba vital, pues vamos a tener sangrado. Va a haber sangre porque tenemos un aporte vascular en el diente. Otra cosa que tenemos dentro del diente viene a ser un aporte también linfático. Entonces, es decir, ahí también se drena cuando tenemos una infección. Y también vamos a tener un componente sensitivo, sensorial, nervioso, que nos permite tener exactamente estas referencias nerviosas de frío, calor, presión. Pero el problema es que si bien el diente tiene toda esta parte vital, la gente se pregunta, entonces, ¿qué vienen a ser los síntomas? ¿Qué viene a ser que un diente requiere endodoncia? Entonces, como vamos a ver en la siguiente imagen, pues hay que contemplar que va a haber varios síntomas que pueden significar una endodoncia. ¿Qué viene a pasar de un diente normal, un diente saludable, a un diente ya infectado? ¿O por qué vamos a requerir esto de la endodoncia? Entonces,
Aquí tenemos la imagen en la que vemos un diente normal. Teníamos la pulpa, ¿no es cierto? Siempre hablamos de las capas del diente. Conforme avanzó la carie, que vemos ahí en negro en la imagen, pues la carie fue avanzando hasta llegar a la pulpa, llegar a esta parte nerviosa del diente, esta parte vascular. Y una vez que llega la infección al diente, una vez que se contamina el diente, pues si bien el diente tiene este aporte vascular, linfático, nervioso, pues no tiene el espacio para poder enfrentar una inflamación. Siempre decimos que una de las consecuencias de la inflamación viene a ser, bueno, primero calor, rubor, edema y tumefacción. Necesitamos espacio para poder expandirnos durante la inflamación. Y al ser un espacio tan confinado en el diente, pues ahí es cuando el diente va a morir. Decimos morir, el diente se necrotiza, decimos necrosis pulpar. Es decir, este nervio exactamente por lo que queda confinado, ya no logra superar esta etapa de la infección y se queda contaminado. Como vemos ahorita en la imagen aquí, quiero recalcar un poco de lo que va a ser la parte interna del diente. Siempre es importante recordar a los televidentes un poco lo que es la anatomía para que puedan entendernos mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos la imagen de lo que viene a ser una muelita. Una muelita como siempre, ¿no? Entonces la parte rosada es lo que es del nervio. Y ya hablando de endodoncia, ya lo que es la especialidad de la endodoncia, pues venimos a derivar muchas más partes que simplemente decir el nervio. Tenemos la cámara pulpar, que viene a ser la parte nerviosa que todavía se encuentra a nivel de la corona del diente. Y tenemos el conducto radicular, que ya es la parte que está en la raíz del diente. También después vemos que no es tan simple como a veces tener un conducto único, sino que puede haber conductos laterales, conductos en furca, forámenes accesorios, y ahí es cuando se nos complica la vida, ¿no? Pensamos que algo puede ser tan simple como solo entrar y salir, pero tenemos que procurar llegar a todas estas zonas inhóspitas dentro del diente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A veces será mediante una técnica mecánica mejor, a veces será mediante la irrigación, pero esto queda en el endodoncista poder llegar a todas estas zonas del diente para remover todo el tejido infectado y así procurar que no quede ninguna bacteria que vaya a hacer que este tratamiento falle. Correcto, y esto es importantísimo porque en el caso de que no se maneje esta infección, podemos tener varios problemas, ¿no? Desde un absceso intraoral en la encía hasta una celulitis, que sería una inflamación ya en la cara, ¿no? Que puede llegar a tomar fascias y esto eventualmente diseminarse por el organismo en el peor de los escenarios. Entonces hacer esto es una alternativa para evitar extraer el diente, ¿no? Que en un punto antes de ser desinfectado y hecho tratamiento de conductos es un foco infeccioso en la cavidad oral y al hacer esto logramos salvarlo, logramos devolverle un poco de su función, ya que no va a poder recibir sensaciones al frío o al calor, pero va a poder ocupar su lugar en la boca, va a poder hacer que la mordida no sea inestable y en general que el hueso que lo soporta no se reabsorba. Entonces es por esto que desde mi punto de vista la endodoncia es tan importante, ¿no? Porque nos ayuda a darle una segunda oportunidad a un dientecito que tal vez en otra época de la historia de la humanidad hubiera tenido que ser extraído por esto que te digo del foco infeccioso, ¿no? Es que yo quiero enfatizar para los televidentes, ahorita que estamos hablando de la endodoncia, enfatizar cuál es la importancia de la endodoncia. Hoy por hoy pues ya hay mayores avances de cuando se pierde un diente podemos recurrir a los implantes. Pero todo siempre se ha fundamentado en poder preservar el diente. Entonces, exactamente la endodoncia se lo puede considerar el milagro que nos permite preservar el diente. Porque si bien va a haber otros factores que impedirán a veces que se logre conservar el diente, como la cantidad de tejido destruido, normalmente la razón por la que se pierden los dientes es porque comienza a doler. Tenemos dolor, y exactamente ante tanto dolor el paciente ya no aguanta, sale corriendo y dice, por Dios, sáquenme el diente. Es lo que sucede. Pero al retirar el nervio del diente, pues exactamente ya lo hacemos indoloro y por lo mismo ya podemos preservar el diente. Ahí es cuando consideramos a la endodoncia el milagro que nos permite conservar los dientes. La endodoncia hace muchos años atrás y todavía aún se le puede considerar exactamente la herramienta clave para poder rehabilitar los dientes muchas veces. Porque a veces si ven que vamos a querer hacer coronas, incrustaciones, pues vamos a llegar muy cerca del nervio. Entonces, por lo mismo, ahí sí va a tener el paciente sintomatología, va a decir me duele el frío, me duele el calor, que si bien puede ser en un comienzo una respuesta normal, toda persona tiene una ligera sensibilidad al frío, pues ya no es una respuesta 100% normal tener una ligera sensibilidad al calor. Deberíamos poder comer la sopa y no sentir que nos quema. Entonces, ahí sí, como ven ahorita en la imagen, mira, ahí estoy yo haciendo una endodoncia. Sé que no me veo muy reconocible, ¿no? Pero bueno, lo importante de la bioseguridad. La endodoncia es un procedimiento en el que queremos intentar dejar al diente estéril. No podemos esterilizar el diente por lo que está dentro de la boca, pero queremos desinfectarlo
si se puede, en un 100%. Eso viene a ser la diferencia entre esterilizar y desinfectar. Entonces queremos lograr la mayor desinfección del diente y por ende es clave tener todas las claves de bioseguridad. Veamos un poco lo que viene a ser los pasos de la endodoncia. Comenzamos con un diente en la parte izquierda de la foto, una muelita que tiene una carie, como se ve señalado con las flechas rojas, una carie gigante, que es lo que ocasionó el problema, ¿no? Aquí no estamos hablando si el paciente tuvo dolor o no, pero vemos que ya la carie está en comunicación con el nervio. Entonces, en la siguiente imagen, vemos que se comienza el tratamiento de endodoncia con las limas que utilizamos para después ya poder rellenar de nuevo el conducto, como decíamos, con gutapercha. Y ahí están 3 angulaciones distintas de la muelita una vez que ya fueron obturados los conductos, ¿no? Porque ya vemos ahí la gutapercha, si te fijas en la imagen del medio, se nota que son 3 conductos. En la segunda imagen del lado derecho, en cambio, parece que solo fueran 2. Y es en la imagen del lado derecho completamente que vemos la distinta angulación y así separan completamente los 3 conductos. Esto resulta una herramienta fundamental del endodoncista, las radiografías. Porque si bien el diente está en la boca, pues esta parte de radicular, lo que viene a ser el conducto, no lo vamos a poder ver estando con la boca abierta. Y la única herramienta que vamos a tener para poder visualizarlo van a ser las radiografías. Entonces, viendo la angulación, y vemos que efectivamente son 3 conductos que se lograron obturar a cabalidad aquí, ¿no? Correcto, entonces es importantísimo entender que a pesar de que el diente ya no tenga vitalidad, vamos a poder conservarlo en boca, y esto es muy fundamental debido a que cuando una pieza, un órgano dentario, un dientecito es extraído o se lo pierde por algún traumatismo o algún golpe, este necesita ser reemplazado y rehabilitado, debido a que si es que nos falta este diente en la boca, se altera el sistema de oclusión, que es la mordida que tiene la persona. Entonces básicamente esto funciona con una armonía, como el piñón de una bicicleta. Entonces todos tienen un punto de contacto en relación con su diente antagonista. Y si es que perdemos esto, causamos un desequilibrio, y esto nos puede causar luego problemas de mordida, movimiento de las piezas que están contiguas, varios problemas, ¿no? Problemas con la lengua igual, que empieza a ocupar el espacio del diente perdido. Así que la endodoncia es la mejor opción en la parte de la odontología conservadora antes de extraer el diente, si es que se lo puede hacer. Entonces, antes de comenzar a hablar exactamente de enfatizar cada paso de la endodoncia, yo quiero ahorita recalcar los síntomas que van a requerir una endodoncia, ¿no? Entonces, viene un paciente y dice, me duele el diente. Si tenemos un dolor constante, ya podemos automáticamente decir, es endodoncia, es casi que seguro. Bueno, hay que siempre revisar el diente, hay que descartar que no vaya a ser algo, por ejemplo, periodontal, algo de las encías. Pero cuando el paciente tiene un dolor constante, ya es una clave, ya es una alarma, ya viene a ser una bandera que nos indica que puede ser endodoncia. De ahí, dentro de todo, el dolor va a tener distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tendrán un dolor pulsátil. Un dolor pulsátil también puede ser una mala señal. El diente normal debería estar siempre sin sensibilidad y a veces responder ante estímulos, como por ejemplo podría tener una ligera pulpitis, una ligera reacción, una sensación de sensibilidad ante el azúcar, ante el frío, y el calor, como decimos, no es tan normal. Entonces, si por ejemplo estamos comiendo un helado y sentimos el frío, esta respuesta debería ser de no más de 5 a 10 segundos. Si es que comemos el helado y nos queda doliendo el diente como por 30 segundos, ya podemos comenzar a sospechar de que el nervio está alterado, de que el nervio ya está con sus afecciones, ya está llegando a las fibras internas del diente esta respuesta, y no estamos teniendo una respuesta normal. La respuesta normal sería eso, de solo 5 a 10 segundos. También, si es que ya estamos teniendo respuesta al calor, las fibras que sienten el calor son fibras más internas. Entonces, por lo mismo, no es normal sentir el calor exactamente. ¿Qué otros signos más pueden ser? A veces pues no habrá sintomatología para requerir una endodoncia, porque muchas veces el diente ya podría estar necrótico, es decir, que el diente ya se murió, el nervio del diente ya se murió, y el paciente totalmente no se dio cuenta, porque cuando hablábamos en emisiones posteriores del programa, hay infecciones crónicas, ¿no? Que exactamente no van presentando síntomas hasta que de repente exactamente en la radiografía se logra observar que tenemos una lesión, una infección en el hueso. Entonces ahí puede ser que exactamente no hubo ninguna sintomatología y de repente nos vemos en la radiografía. O si no, tercer escenario puede ser que efectivamente no se ve nada en la radiografía, efectivamente el paciente no tiene sintomatología, pero por razones de rehabilitación oral, por razones protésicas,
se necesita hacer un tratamiento de conducto, por lo que a veces se va a requerir un poste para poder volver a mantener el diente, o por lo que la corona va a llegar muy cerca al nervio y por lo mismo se sugiere hacer una endodoncia exactamente para que luego no vaya a haber sintomatología o con la incrustación. Entonces, basado en ya conocer qué casos pueden ser lo que nos lleva a una endodoncia, yo sí quiero ya comenzar a hablar de lo que vienen a ser las etapas de la endodoncia para que conozcan los pacientitos. En esta imagen que vemos ahorita, vemos lo que viene a ser la primera parte. Bueno, la primera parte sería anestesiar al paciente, aislar al paciente, pero como vemos aquí, viene a ser ya en lo que es el tratamiento de endodoncia, pues comenzamos con el acceso. El diente siempre lo vemos íntegro o lo vemos con caries, pero en el acceso lo que intentamos es llegar a la cámara pulpar de la que habíamos estado hablando y a los conductos que van a diferir entre diente y diente. Por ejemplo, un incisivo normalmente va a tener un conducto único, es decir, solo un conducto que, como vemos en el acceso de la imagen superior izquierda, pues se ve un conducto y ya. Pero como vemos en las imágenes de la parte de abajo, cuando hacemos el acceso en las muelitas, tenemos que encontrar todo el sistema de conductos y vemos 3 entradas que están en diferentes formas, ¿no? O sea, normalmente es medio común que un conducto se halle debajo de la cúspide mesial y trala, pero más o menos hay que encontrar el número de conductos, que por ejemplo en un primer molar superior serán 4 conductos en un 70% de las veces y solo 3 conductos en un 30% de las veces. Y esto será a veces lo que ocasionará el éxito o el fracaso de un tratamiento de endodoncia, el encontrar todos los conductos para poder instrumentarlos a cabalidad, ¿no? Correcto, entonces esta es una vista posterior en la cual pudimos ver, una vez que ya ha sido hecha la apertura de la cavidad en el diente, cómo más o menos ve el odontólogo los conductos en donde va a encontrarse la cámara pulpar, que es lo que hablábamos al inicio del programa, la parte en donde se encuentra esta parte vital del diente, ¿no? Entonces aquí podemos ver la lima con la cual se va a instrumentar y se va a hacer la limpieza. El objetivo de esto es darle una forma cónica predecible para que al momento de obturar sea ocupado el espacio de la mejor manera, debido a que si dejamos espacios en grandes cantidades, estos pueden eventualmente recontaminarse. No, como dijimos, ¿no es cierto? Primeramente era el acceso, después de la segunda etapa viene a ser la instrumentación, remover todo el tejido de la pulpa del diente, ¿no? Entonces tenemos que ver, como se ve en esta imagen en especial y en la parte izquierda, se ve que es más de un conducto, exactamente con esto que hablamos, los conductos laterales, las ramificaciones. Hay que intentar accesar a cada uno de estos espacios, instrumentar cada uno de estos espacios, pero si bien cada vez existen mejores limas, mejor material para realizar esta instrumentación de la pulpa, pues hay áreas muy difíciles de accesar. Entonces, ¿qué herramienta de ayuda vamos a tener aquí? La irrigación. También es importante irrigar para también tener una especie de desinfección química. La parte de las limas viene a ser la desinfección mecánica, la remoción mecánica que hacemos de la pulpa, pero también podemos hacer una remoción química del contenido dentro del nervio, ¿no? Entonces, para esto va a haber una gran cantidad de irrigantes que podamos utilizar, pero es importante que los televidentes conozcan que el más frecuentemente utilizado va a ser el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio viene a ser el cloro. Hay en distintas cantidades, pero por ejemplo el cloro que utilizamos en casa es el cloro que está al 5,25%. Es una de las soluciones que podemos utilizar en odontología, que podemos utilizar exactamente en las endodoncias, pero también hay otros porcentajes otras concentraciones de hipoclorito que podemos encontrar que se podrán emplear para distintos casos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un diente, una biopulpectomía, es decir, tenemos un diente que estaba vital. Ahí el tratamiento de endodoncia se refiere a que la técnica va a ser una biopulpectomía, por lo que está vital. Entonces ahí no tenemos una contaminación mayor. Por lo mismo podríamos utilizar el hipoclorito de sodio a una menor concentración. Pero cuando el nervio ya está muerto, ya tenemos una necrosis, ahí ya estamos haciendo una necropulpectomía. Y por lo mismo, pues tenemos un mayor porcentaje de infección, tenemos una mayor cantidad de bacterias. Y en esos casos, pues sí sería mejor utilizar una mayor concentración de hipoclorito de sodio, es decir, el cloro en una mayor concentración, que puede ser al 2,5% o incluso como el cloro de la casa al 5,25%. Es importante para la gente que se pregunte ¿por qué no le ponen cloro al 100%?
es porque pasado el 5,25% ya no aumenta la efectividad del cloro, solo aumenta su toxicidad. Entonces, por eso normalmente la concentración máxima a la que se utiliza el hipoclorito de sodio en el consultorio va a ser al 5,25% para poder remover todo este tejido, poder hacer una remoción química del contenido del diente, pero evitar su toxicidad para el paciente. Correcto, entonces esto nos va a ayudar a dejar lo más limpio que podamos, porque como dijimos, a veces hay partes tan pequeñitas en donde no pueden llegar la remoción mecánica con nuestras limas, entonces ahí nos va a ayudar el hipoclorito y otros agentes quelantes también pueden ser, a llegar a estos lugares para remover en mayor proporción todo el tejido que pueda estar infectado. Es importante recalcar que pueden ocurrir en función de la manipulación del diente, no errores, pero accidentes, como el accidente de hipoclorito, y por eso es importante manejar muy bien las concentraciones que tú nos has comentado, ¿no? Porque al más de 5,25% la toxicidad va a aumentar y puede, en el caso de que se pase de la punta última del diente, de la raíz, el líquido del hipoclorito de sodio hacia el torrente sanguíneo o hacia la parte vascular ya del sistema sanguíneo, esto nos va a causar tal vez un edema, dolor, que son molestias, ¿no? Pero son parte también de los riesgos y complicaciones del tratamiento, porque como odontólogos tenemos que asegurarnos que quede lo más desinfectado y limpio que se pueda los conductos. Entonces, continuando con la secuencia de la endodoncia, una vez que terminamos la instrumentación, que hacemos la remoción química y física del contenido del sistema de conductos, pues ya vamos a ir a la siguiente etapa, que es la obturación. Entonces, como vamos a ver en la siguiente imagen, la parte de obturar el conducto es una vez que ya hemos logrado vaciar todo el contenido del sistema de conductos, pues volverlo a rellenar de este material que normalmente suele ser gutapercha. El material más usado es gutapercha, hay otros materiales, pero lo más común es utilizar la gutapercha. Entonces, como vemos en la imagen, pues se rellena de gutapercha y finalmente queda en la radiografía ya un tratamiento que se ve con esa zona blanquecina, con esa zona radiopaca totalmente dentro del diente. Eso es que la gutapercha ya está alojada dentro del diente y tendremos una radiografía final del tratamiento de endodoncia que nos va a permitir comprobar que esté bien realizado. Correcto, y es importantísimo rellenar estos espacios para que las bacterias no tengan lugar en donde formar colonias. Y esta gutapercha, para que la gente más o menos sepa, es un material relativamente elástico de color rosado que va a tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio, ¿no? Entonces ya terminamos de hablar de las fases de endodoncia y ahorita piensen, la endodoncia es muy fácil, la puede realizar todo dentista, pero esto es lo que quiero aclarar para todos los televidentes en casa. Si bien hablamos de la odontología en general, estos son ramas de la odontología, entonces por lo mismo se sugiere que lo realice un especialista. Entonces no hay ningún sentido con afán de alarmarlos, pero les vamos a hablar un poquito de las complicaciones que pueden ocurrir durante la endodoncia para que sepan que es importante que lo realice un endodoncista y no un odontólogo general. Entonces, como vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a detallar un poquito estas complicaciones. Que una de las complicaciones, bueno, aquí tenemos primeramente el tratamiento ideal. Y ahora en la siguiente imagen vamos a ver todas las complicaciones. Como vemos en la imagen superior izquierda, pues vemos cuando hubo una sobreinstrumentación. Vemos que totalmente la gutapercha pasó del diente, no se quedó confinado al diente, sino llevaron la gutapercha hasta afuera. Que vamos a tener un objeto extraño dentro del organismo. Si no, vemos también en la parte de la imagen superior derecha cuando se fracturan instrumentos. Si bien trabajamos con estas limas son muy flexibles y elásticas para lograr llegar a todos los lugares, pero se recomienda solo una cierta cantidad de usos. Y también hay que tener pues la práctica y técnica para saber utilizarlas, si no se pueden fracturar. En cambio, en estas otras imágenes vemos otros problemas como viene a ser la perforación del diente cuando se hace un acceso inadecuado y por lo mismo se puede llegar a la furca del diente. O en la parte de abajo vemos cuando el acceso no es lo suficientemente grande y se quedan áreas, los cuernos pulpares se quedan sin ser instrumentados, lo que va a repercutir que después del tratamiento de endodoncia, pues el diente se pigmente, exactamente por lo que tenemos una hemorragia dentro del diente. Esto, al no removerlo, pues va a pigmentar el diente y esto va a ser uno de los posibles fracasos que vamos a tener dentro de la endodoncia. Entonces, por lo mismo, recomendamos siempre que sea un especialista en endodoncista el que realice el tratamiento. De ahí, para finalizar el programa, les queremos comentar, como vamos a ver en la siguiente imagen, que nos estamos cambiando de consultorio, nos estamos cambiando de localización. Entonces queríamos informarles a ustedes para que estén atentos. Nos estamos pasando al Hospital de los Valles, al consultorio 235.
Será un gusto seguirlos atendiendo allá y les vamos a dejar con estos números de contacto al 0998-961-458 o al 452-2296. No duden que a pesar de que ya nos estamos cambiando de consultorio y desde esta semana ya nos van a poder encontrar en esas nuevas oficinas, no duden que también pueden contactarnos vía Facebook a nuestra página @dentaladvantage.uyo. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.